Bien, y comenzamos la mañana sonriendo con Tirsa, ¿verdad? Y hablando bien de la gente. Buenos días, Tirsa, ¿cómo estás? Bien, gracias, Alberto. Bueno, ¿Cómo buenos estamos, días. muchachos? Te bendiga. Colegas, Patrán, Eliezer, muy buenos días, ¿cómo están? Buenos días, mucho gusto de verlos y saludarlos de nuevo. Mucho gusto, Patrán, Bueno, Eliezer. buenos días, Adolfo, perdón, Alberto, y a Tirsa y don Adolfo. Hoy 1 de diciembre, estamos empezando el año, como decía vos, perdón, el mes de El mes de diciembre. diciembre. Hombre, vos tenés tu feliz Navidad detrás, está bien, ya está. Claro, es que necesitamos ese espíritu navideño, hombre, necesitamos programarlo y proyectarlo más bien, ¿verdad? Ah, qué bien, qué bien, qué bien. Siempre, Yo Adolfo. esperaba, le decía a don Adolfo, que yo esperaba la campana, pero la campana de Santa Claus, para tenerla. Pero dice que ahí la tiene, pues. Ah, no, esa van a tener que traerlo ustedes, ¿ok? Esa van a tener que traerlo ustedes. Buenos días, Tirsa, de nuevo. Buenos días. Buenos días, buenos días. Bueno, hay muchas cosas de las que se pueden hablar. La verdad es que eh, yo creo que uno de los aspectos más importantes es conocer que los organismos, los multilaterales bueno, se han volcado un poco, ¿verdad? Un poco, ¿verdad? Porque los recursos no siempre son suficientes y ya hay, digamos, conciencia de que deben llegar recursos a Centroamérica, ya se han aprobado varios proyectos. Y menciono esto porque lamentablemente todavía en este país hay algunas personas, pocas, gracias a Dios, ¿no?, que desearían que no llegara un peso, $1 al país, pues, para ayudar y socorrer a los hermanos que fueron afectados por el paso del huracán Iota y Eta. La verdad es que han sido buenas noticias, creo yo. Centroamérica también ha experimentado, digamos, un aspecto que tiene que ver con el fortalecimiento de la unión. Ahora vemos hasta Costa Rica interesada en esto, pues, ¿verdad? Con la reunión de ayer del SICA, Naciones Unidas, y los presidentes centroamericanos y República Dominicana, Belice. O sea, hay un interés. Ojalá que sea genuino y no sea nada más, digamos, discurso o por el asunto de la catástrofe que nos unifica, ¿no? Sabes que en tiempos de catástrofe las diferencias se hacen a un lado y la gente se acerca, ¿no?, a buscar. Eso ocurrió en el terremoto, Tirsa, y situaciones de otra índole. Bien, es que me pone una cara como de incrédula. Mejor me voy a decirle a Adolfo que empiece. Adolfo. Gracias, pues efectivamente es el momento de que la cooperación internacional demuestre esta voluntad de solidaridad con nuestros países. No nos van a regalar nada, porque lo que hemos estado hablando más bien es de préstamos muy concesionales para ayudar a nuestros países a la reconstrucción. Y por lo menos todos han estado expresando que tienen mucha voluntad de cooperar con Nicaragua, y entiendo que ya hay una fuerza de tarea del BID que ya está trabajando en esa línea, lo mismo el Banco Mundial, Banco Centroamericano de Integración Económica por su parte, y otros donantes que han sido tocados en Europa, pero cooperación bilateral como España, Alemania, que están dispuestos también a hacer un fondo común para cooperar con un desarrollo integral de la región centroamericana, no solamente ser paliativos, sino conscientes de que estos fenómenos naturales, por efectos del cambio climático, nos van a seguir afectando y tenemos que prepararnos mejor para lo que pueda venir más adelante. Pero en este instante, las expresiones de la cooperación internacional y las multilaterales están respondiendo. No pongas la propaganda. Y eso, por lo menos, es buena noticia en este momento. Estamos claros, pero ni tan concesionales, ¿no? Porque deberían ser aún los intereses más bajos y los años de gracia mayor. Pero bien, el hecho es que está fluyendo ya un poco de algunos recursos, y eso es importante para nuestros países que son con recursos limitados, pues. Hemos visto también la preocupación de los países vecinos, ¿verdad? Hemos visto también a una Guatemala preocupada, el presidente guatemalteco, el hondureño, ¿verdad? Porque también son zonas de afectación. Y el interés de todos por que los organismos reconozcan que somos una zona de alta vulnerabilidad, ¿no? Una de las más vulnerables. Es que yo creo que ese es el punto. Es decir,
está la emergencia como tal, que tenés que enfrentarla, que Claro. necesitas recursos, porque bueno, somos países que hemos sufrido un daño increíble a la economía, las personas, viviendas, caminos, cultivos, todo. Es decir, un daño muy, muy, muy fuerte en medio de la pandemia, que ya de por sí es una crisis importante. Entonces, más allá de eso, del momento y de lo que significó el paso de los 2 huracanes y la destrucción que provocó en Honduras, Nicaragua, Guatemala, también creo que hay un tema de fondo que ayer lo planteaba el presidente Ortega y que todos coincidían, y es el tema de cómo enfrentar, cómo nosotros como región, cómo enfrentar las catástrofes del cambio climático, todo lo que eso implica, regiones muy vulnerables, efectivamente, como vos lo decís, cada día o cada año en la medida en que suframos los efectos del cambio climático, vamos a tener más y más y más problemas que se traducen en pobreza, que se traducen en dificultades, que se traducen en migración. Entonces eso afecta. Entonces ese es un tema de fondo que creo que es una de las cosas importantes, y eso requiere recursos. No somos países ricos, no somos las grandes economías, y la única manera de enfrentarlo es como región. Y efectivamente, como bien señala la gente del SIC, pues fue un encuentro histórico que no debe de ser únicamente discurso, sino que debe de traducirse en acciones inmediatas, porque las cosas están difíciles para Centroamérica. Claro. Muy difíciles. Eliezer, ibas a decir algo. Sí, mira, la vicepresidenta hablaba en días pasados, de semanas pasadas, de lo que es la justicia climática. Y yo pienso que esta es una manera de hacer justicia, porque ciertos organismos, hablando del FMI, el Banco Mundial, el BESI, etcétera, han puesto la confianza en Nicaragua, lógicamente, porque nosotros tenemos la mejor ejecución de cartera transparente que existe sobre la región. Se ha demostrado, las obras ahí están. Son más de 850 millones los que están por entregar lo que son estos organismos. Y es obvio que viene a fortalecer, de cierta manera, lo que el gobierno está haciendo, lógicamente, por esta nación. El mismo señor vicepresidente del Banco Mundial lo decía en la semana pasada. A estos países se les ha ayudado, hablando de Nicaragua, se les ha ayudado en los gobiernos pasados, pero también se les está ayudando en este gobierno, con la diferencia de que en los gobiernos pasados se daba tal vez la misma ayuda, sin embargo, el dinero, pues ya sabemos para dónde iba. Entonces, hay una voluntad de gobierno, hay una confianza por parte de los organismos internacionales financieros en hacer estos préstamos, porque no es nada regalado, como decía don Adolfo, nosotros lo tenemos que pagar al final de cuentas. Pero lógicamente la cartera es transparente, la que está ejecutando el gobierno actual del presidente Ortega. Claro, así es, y sobre todo que te prestan cuando puedes pagar, esa es la verdad, ¿no? Porque no van a prestar para no recuperar. Pero además de esos elementos, también hay aspectos económicos en cuanto al comportamiento de nuestra propia economía que son halagadores. Pues ya hay algunos datos ahí que se están conociendo, ¿verdad?, acerca de un crecimiento en las exportaciones, también una buena producción en el oro. Es decir, hay dinamismo y podríamos comenzar a mover mejor las cosas, ¿no? Con la esperanza siempre que hemos tenido, pues, porque reiteramos, la maldad del 2018, ¿verdad?, que tuvo un proceso de crecimiento continuo, y luego lo que ha resultado en la pandemia, que aún no se resuelve. Sí. Porque bueno, ese es otro elemento, la pandemia aún no se resuelve. Ahí andan las carreras por las vacunas, pero todavía no se aplica ninguna, ¿verdad? Están diciendo que tal vez en diciembre, que si es segura o no es segura. Es decir, hay mucha especulación en todo esto. Y se habla, y no se habla, pues hay unos rebrotes terribles, pues, en Estados Unidos y en algunos países de Europa, pues, esto no ha pasado, pero el mundo también ha adoptado el hecho mismo de que tenemos que convivir con esto, pues, aunque sea una amenaza latente, ¿no? Adolfo. Efectivamente, lo que estamos viendo, ayer le llamaban
brote sobre rebrote en Estados Unidos porque se le ha disparado los casos del COVID y hay algunas regiones en que, como California, que está pensando en cerrar unas 3 semanas durante diciembre para poder contener la expansión del virus. Lo mismo en Europa. Y es que el frío no les está ayudando. Allá ha llegado el invierno. Y recuerden lo que han dicho los expertos, los médicos, que el virus vive, se expande en regiones muy frías y eso probablemente está afectando mucho. Es el momento para que la cooperación internacional fluya. Creo que en la próxima semana, durante este mes, también habrá otra reunión con el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, como seguimiento a las reuniones de semanas anteriores, después de las afectaciones de los 2 huracanes que golpearon mayormente a Nicaragua y Honduras, y esperemos que haya flexibilidad y que esos préstamos concesionales realmente bajen un poco más los intereses. Y usted tocaba un punto importante, lo cual es muy cierto. Si Nicaragua no tuviese capacidad de pago y una cartera eficiente de la mejor ejecución en América Latina, estos organismos multilaterales no dirían que no somos aptos para recibir esos créditos. Al contrario, Nicaragua ha demostrado esa capacidad. Además, acabamos de aprobar en la Asamblea Nacional un presupuesto general de la República para el año 2021 equilibrado con el menor déficit de toda Centroamérica. En cambio, los otros países están un poco más complicados con sus déficits fiscales. Ya no se diga Costa Rica. Entonces, todo eso son buenos elementos. Y las exportaciones que probablemente vamos a cerrar en unos 3.000 millones de dólares o más este año, la carne liderando, las exportaciones de oro, el café oro que tuvo un buen repunte este año, y la resiliencia que está teniendo el país con una rápida recuperación después de los 2 huracanes que nos golpearon. Precios estables en los alimentos, una inflación controlada, esas son buenas señales. Además, la decisión del Banco Central de la semana pasada de reducir el deslizamiento le da un poco más de poder adquisitivo a los trabajadores de Nicaragua. Esa deberían ser buenas bases para una reactivación más dinámica en el año 2021. Bueno, y el sector comercial, Tirsa, por favor, el sector comercial preparado, pues, y esperando los mejores resultados, pues. Sí, los mercados están... Este es un mes importante. Desde el viernes empezaste a ver una gran movilización de la gente. Hay mucho dinero ahorita con el pago del aguinaldo. Eso mueve y es importante, ¿no? Para un sector que ha estado muy golpeado, como es el sector servicio, el sector comercio, pues entonces, que es el momento que necesitas, pues, recuperar un poco. Pues nosotros ayer hicimos un trabajo en el Oriental y la gente estaba pues satisfecha con estas primeras ventas del fin de semana. Pues entonces ahí como que se está moviendo y necesita aprovecharlo, porque acuérdate que luego viene la famosa cuesta de enero y febrero, que son como muy, muy difíciles, ¿verdad? Entonces este mes es importante, pues, después de todo lo que hemos vivido con lo de la pandemia, la afectación, pues, a estos sectores y bueno, pues luego el golpe de los huracanes que lo tenemos ahí encima. Pues no es que ya pasó, porque no es cierto, ya se fue los 2 benditos huracanes, pues ya terminó la temporada ciclónica en el Atlántico y el Caribe, pero está reconstruyendo ciudades, está reconstruyendo municipios, está reconstruyendo una región que quedó totalmente en la calle, pues sin vivienda, sin las escuelas, aunque es cierto, pues hay todo un esfuerzo y todo un proceso de reconstrucción, pero ahí hay un problema. Pues es decir, no es que ya entramos a Navidad y que alegres que somos y felices que somos todos, no. Hay un problema, se está enfrentando, se está reconstruyendo, se le está llevando alimento a la gente, se le está llevando sus planes techo, la reconstrucción de las escuelas para que los niños puedan entrar en febrero a sus clases,
Pero eso tiene un impacto fuerte en la economía. Y eso creo que dice Adolfo. Bueno, se aprobó el presupuesto, pero ese presupuesto se aprobó antes de los 2 huracanes. Sí, claro. Y así le explicaron los diputados. Claro. No, aquí no hay antes nada. de los 2 huracanes. Tiene que haber quiere decir que tenés que... una reforma tiene que haber una reforma porque necesitas... Es decir, eso es un golpe también muy fuerte. Claro, es decir, para incorporar lo que va a entrar. Claro, y por eso es que necesitas recursos. Solo no puedes hacer. Necesitas recursos. Claro. Y yo creo que... Pero hay que reconocer el gran esfuerzo que se está haciendo, ¿verdad? Claro. Se restableció los caminos, la manera de llegar a Bilwi, por ejemplo, para que no falle en el combustible para la generación eléctrica, el zinc que tiene que llegar. La reparación del muelle, la reparación del muelle, que hombre, que bien que ya lo estaban pensando los compañeros de la empresa portuaria, y así lo hizo saber el ingeniero Virgilio Silva, pues que por instrucción del presidente hace años ya estaban planeando un nuevo muelle, pues. Que tenga más resistencia, pues, ¿verdad? Y porque él explicaba que tenía muchos años más de 100 años, creo yo, o 90 y pico. Pero bueno, el tema es que se ha logrado, pues, restablecer la llegada de la ayuda. Ya en acá la informaba ayer la compañera que ya había logrado restablecer el funcionamiento correcto de decenas, no cientos, creo, ¿verdad? Centenares de pozos, pues, porque no es fácil, ¿verdad? Como porque además decir, tenés que el agua está contaminada y eso tiene... Y han logrado rescatarlo ya, 300 y pico creo que llega ya. O sea, por eso te digo, es decir, hay un trabajo gigantesco, es un gran desafío. Bueno, el asunto de la forma, el asunto de la madera, para ver que la gente pueda reconstruir sus casas. O sea, hay todo un esfuerzo, pues, el MTI por su lado, el Enatrel con las energías, el Telcor con las telecomunicaciones y toda la movilización que se ha despedazado para cumplir este cometido, que tampoco es fácil, pues, porque sin personal, sin apoyo de la gente no puedes lograr todo esto, pues, honestamente. No. Pues, solo el gobierno, digamos, pues, no puede. Pues. No. Ya no hablemos del asunto de la salud, las brigadas que se están moviendo y van a internarse a lo más. Y hay zonas que, por ejemplo, ayer estaba leyendo en el caso de Yalí, de San Sebastián de Yalí, en Jinotega, una familia, no recuerdo ahorita el nombre de la comunidad, pero que ellos están albergados en una escuela. Son 16 familias. Viven cerca de en una comunidad que está en una situación, en una zona crítica. Entonces, ¿qué les dijeron ya? No pueden regresar. Porque es susceptible a deslaves y no quiere tener una situación como la que ocurrió en Peña Blanca. O salen o salen. Claro. No pueden regresar. Entonces, esas 16 familias, hay que construirles sus casas. Hay que buscarles lugar. Es decir, estás hablando en una comunidad, entonces hay una suma de lugares que también presionan, porque requieren respuestas. Son personas, son familias, hay niños, hay ancianos, hay mujeres, hay de todo. Tenés el caso del agua potable en Huihuili, Jinotega. El ETA se llevó, desbarató una parte del sistema de agua, de todas pues, las conexiones y todo eso. El IOTA lo terminó de desbaratar. Va a tardar. Entonces, tenés en Yalí, tenés en Huihuili, tenés en Bilwi, tenés en Princesa, porque es decir, es gigantesco, gigantesco, no es fácil. Y yo creo que eso nosotros lo debemos de tener muy claro, no es fácil, porque es vivienda, es camino, es agua, es energía, es la escuela que se destruyó, gente que no puede llegar de nuevo a esa comunidad, gente que tiene que empezar de cero, que a lo mejor cultiva su manchita de frijoles, su manchita de maíz, que necesita todo eso. Entonces, creo que hay que verlo en su real y verdadera dimensión. Es un desafío gigantesco y requiere una gran cantidad de recursos que en nuestro país son limitados. Claro. Y yo creo que eso sí hay que entender. Pero se está atendiendo, pues, gracias a Dios, digamos, con esta voluntad se ha logrado. O sea, y yo creo que también vale la pena destacar que no lo agarró en frío, ¿verdad? Porque todo el mundo se alertó antes. Ayer hablaba, por ejemplo, con la gente del INTA y decía, bueno,
teníamos suficiente semilla nosotros para asumir Sí. esto. Pues no es que vamos a ir corriendo a buscarla, no, aquí teníamos. Entonces pudimos destinar más de 60.000 bonos bonos tecnológicos. Pues, bueno, porque tenés esa posibilidad. Imagino que el doctor González, y así es, como en efecto, pues tiene también reserva de alimentos y entre el programa mundial de alimentos y todo, entonces las cosas funcionan. Y creo Ya que por estaban eso, allá las brigadas por eso es previo. importante que como región se entienda que solo no podés. Claro, Como región se entienda y que los organismos y que las Naciones Unidas y los organismos multilaterales también deben de entender, y creo que lo están entendiendo, independientemente de que cuestionemos, ¿no? claro. Pero solos no vamos a poder como región, es mentira, imposible. Porque además ya nos han advertido que vamos a seguir viendo este tipo de fenómenos más seguidos, no hay cuerpo Sí, que aguante, además no claro. nos podemos ir de aquí. Sí, no, yo estoy claro, sí. Pero tengo que está todo el mundo diciendo, bueno, hay que hacer las cosas para que aguanten. Así es. Pero ahí también requiere más recursos, ¿viste? Porque hay que calcularlo estructuralmente de otra manera, todo eso es más recursos. ¿Ya? Pero yo creo que se va por buen camino y Adolfo decía pues que está previstas otras reuniones y yo creo que ese es el camino, Adolfo, ¿no? Bueno, eso es para conseguir los recursos Por eso. internacionales que ayuden a la reconstrucción. Una vez que se consigan todos esos fondos que tienen que ser incorporados al presupuesto general de la República, entonces deberá venir obligatoriamente una reforma al presupuesto del año 2021 para incorporar todos esos recursos dirigidos exclusivamente a esa etapa de la reconstrucción después de los dos huracanes. Anoche estaba viendo unos reportajes de Guatemala y de Honduras post huracanes. En Guatemala, en donde no los golpeó frontalmente el huracán Iota, todavía 2 semanas después hay más de 50 comunidades aisladas, los caminos cortados, decían que la población no se les había podido llevar alimentos porque había deficiencias, se estaban quejando de las instituciones. En el caso de Honduras todavía hay miles de familias que están durmiendo debajo de los puentes y también hay quejas de que no los están atendiendo adecuadamente. Aquí, haber movilizado 351.000 láminas de zinc para el Caribe vía terrestre, llevar toda esa cantidad de toneladas de alimentos para atender a la población, las brigadas médicas recorriendo hasta en Cayuco las comunidades indígenas, ha sido una proeza extraordinaria y que demuestra, no solamente por un lado, organización, porque sin organización no se puede lograr eso. Y segundo, voluntad política y una enorme solidaridad humana hacia sectores de población que fueron duramente golpeados y que efectivamente cuando uno ve las imágenes, fotografías, imágenes aéreas de cómo quedaron muchas poblaciones en el Caribe arrasadas por los dos huracanes, evidentemente que ahí urge muchos recursos para la reconstrucción, pero se está atendiendo en la primera etapa, que es la solidaridad, la alimentación, la salud para evitar enfermedades. La reconstrucción va a tomar probablemente más tiempo porque estamos hablando de la necesidad de recursos para una reconstrucción que son asuntos materiales. Claro, bueno, ya el reloj marca las 7:31 de la mañana, vamos a irnos a una pausa y luego vamos con otros temas, ¿verdad?, que también son de interés. Vamos a la pausa, ya regresamos. Bien, amigos, y hay otros temas que no sé si ustedes quieren tocar. ¿Qué querían hacer? No, solo quiero advertir una cosa que creo que las autoridades nacionales y del gobierno regional en la costa Caribe Norte deberían de revisar. Y ayer estaba hablando con una colega periodista que es muy seria y que también estaba preocupada por esto. Entonces, mira, ¿hace cuánto fue el huracán? ¿15 días? 20 días. Sí, por ahí, ¿no? ¿Qué día exactamente fue? Los dos, ¿verdad? Porque ya los dos no tienen, no cuatro. Es que como es tan dinámico. Entonces, empezaron a llegarle a la gente que todavía no ha podido terminar de reparar sus casas los recibos de energía, los recibos de agua, los recibos del teléfono. Y digo, eso no es posible. Eso no es posible. Pero será, Tirsa. No me gusta que me digas será. No, te pregunto. Te lo estoy diciendo, ¿verdad?
porque no es cohecho ni es especulación ni que parezca. Y precisamente le pregunté a una periodista en la cual confío, ¿verdad?, de su seriedad, y no es ni farandulera ni politiquera. Sí, sí. Y le dije, mira, ¿esto es así? Sí. Entonces yo creo que eso lo deberían de ver. Eso lo deberían de ver, eso no puede ser. Si hay gente que quedó con lo que tenía puesto, o sea, que perdió sus cosas. Entonces deberían de revisar, deberían de ver qué es lo que está pasando ahí. Hay gente que está pidiendo una moratoria que me parece que es correcto, ¿verdad? Porque, hombre, si lo que acaba de ocurrir ahí son 2 huracanes, uno de 4 y uno de 5, ¿qué más querés? Sí. Y no le ponen de 6 porque ya hasta ahí llega hasta el 5. Pero es decir, yo creo que hay que ser empático con los problemas de la gente, pues, y en todo caso revisar. Que creo que se puede perfectamente hacer. Hombre, está ocurriendo esto, hay que esperar un poco, ¿verdad? Porque no le puedes llegar a decir a la gente, paga, porque aquí tenéis personas que dicen, quedé mal con el ETA y peor con el IOTA. No tengo ¿cómo? Creo que deberían de revisarlo. El gobierno central, el gobierno regional, no hay ningún pecado, pero hay que revisarlo, porque eso no puede ser así. No puede ser. Bueno, habría que ver a quiénes le llegaron. Sí. Porque sí, en una situación de este tipo, pues hay que tomar algún tiempo, ¿no? Claro. Sí, y yo creo que estamos apenas a nomás 15 días, 15 días, y bueno, ya había pasado el otro, pues, como claro, decimos, ¿verdad? Pero bueno, eso sí es así, hay que revisarlo, pues, porque no aplica, como dicen, ¿no? No aplica. Aunque no estoy poniendo en duda lo que ha recogido, pero me parece bastante difícil de creerlo, o sea, porque pues en lugares que están anegados, imagino cómo llegar, y aquí está, o sea, o lugares que están devastados, y la persona que vive aquí, o sea, no sé, pues habría que indagar un poco más. De todas maneras, también hay otro asunto que bueno, brevemente tocarlo, ahí tal vez ustedes tienen más información porque manejan más la parte política nacional. El alboroto que se ha desatado en el Partido Liberal, desafuero y el retiro de la señora... Qué elegante que lo decís. Del doctor Alemán, de la Asamblea, de su condición de diputada. Después otra diputada que es la que tiene la representación legal del partido, ¿no? Sí. Explicando las razones por las cuales la expulsión, deshaciéndose en palabras, diciendo que no ha pactado con nadie. Después acusaciones mutuas de que quién ha tomado más cosas indebidas. Sí. Acusaciones que van y vienen. Yo creo que Adolfo goza con esas informaciones, ¿verdad? Porque tiene ahí. Pero bueno, eso dibuja la clase política opositora, ¿verdad? Y lo digo así porque entonces vienen los otros y los expulsan, ¿verdad? Los puros vienen y los expulsan. Eso dibuja el interés de esta gente. O sea, no hay manera que se preocupen por una propuesta, por pensar un país. O sea, solo es el asunto de quién tiene el hueso, por llamarlo de alguna manera, pues, y a quién le queda cada cosa, ¿no? Y eso mismo ocurre a lo interno de las otras, ¿viste? Se fueron aquellos, se separaron de los otros, porque aquellos se creen más puros todavía, de recordar. Entonces, y ha sido un espectáculo, pues lo menciono porque ha sido un espectáculo, ha sido una telenovela con ribetes de todo tipo, ¿no? De las peores novelas. Pero con ribetes de todo porque tipo. Fíjate que es que son patéticos, en serio son patéticos, porque, y lo hemos venido diciendo, ¿verdad? Eso lo hemos venido advirtiendo, se lo van a comer vivos. Se lo van a comer vivos, claro, y se lo van a comer vivos. ¿Cómo es posible que, y te lo decía hace rato, un grupo que no representa nada,
bajo un nombre de una coalición, o qué sé yo, pero es el MRS, que no representa absolutamente nada, que es una suma de cosas, ¿verdad? De ONGs. ¿verdad? Una suma de ONGs, las que no representan nada, se dé el lujo de expulsar a alguien que tiene alguna representación, sí. Tiene representación, querramos o no. Sí, por eso está en la asamblea. Tiene estructura, tiene diputados, tiene alcaldía, tiene. ¿verdad? Pero que ellos mismos, ellos se están comiendo vivos a lo interno. No se respetan. Además que no están viendo más allá. Tenés encima las elecciones. Claro. Como dijo aquel, o parafraseando aquel, son las elecciones, estúpido. ¿Entendés? Sí, son las elecciones. Sí. Y después vienen los lamentos, ¿verdad? Sí. Y tratar de desacreditar, tratar de legitimizar, de no legitimar, pero el problema lo tienen ellos. Sí. Y nadie se los va a ir a resolver. Y es increíble, te digo, cómo y es un espectáculo, eso, patético, triste, sacándose las mantillas al sol, vos sos ladrona, más ladrona sos vos, me vas a demostrar esto, que es una cosa. Y yo me llevaré los secretos a la tumba. Mira lo que te tengo aquí. Sí. Es una cosa. Y vos decís una cosa que es cierta, es la clase política. Sí, esa es la clase política. Ahí están reflejados en sus conflictos internos, en sus ambiciones, en la podredumbre que tienen todos por dentro y quieren aparentar ser una opción. ¿Cómo vas a ser una opción si mírense lo que son ustedes? No son una cosa espantosa. Es un teatro de mal gusto. De mal gusto, sí. Y crees que el frente o el gobierno te tome en serio. ¿Cómo te voy a tomar en serio a vos? Pero es terrible. Yo te digo, a mí es un espectáculo terrible. Pues cuando digo vos me refiero a todos. Sí, claro. Vos te pones a reír cuando oís lo que se dijeron, pero ya después decís, chocho, qué futuro el de este país con esta gente. Yo me llevo los secretos a la tumba, digo, o sea, qué secretos, ¿eh? ¿Cuánto le faltará? ¿Cuánto? Para llevarse. Sí, terrible. Hay mucho. Hay mucho. Si lo dice Adolfo, yo lo creo. ¿Te parece? También. Ayer estaba leyendo mucho sobre toda esta crisis de la clase política de Nicaragua a lo largo de toda la historia. ¿Cuál es el comportamiento de la clase política de Nicaragua llena de intereses? El PLC, ¿cómo se formó en 1989, 90, hasta las elecciones del 96? Bueno, llegaron un montón de gente de diferentes grupos porque entonces lo veían como una opción ganadora y Arnoldo Alemán era el hombre líder, el líder máximo del Partido Liberal y entonces todos lo aupaban y Arnoldo, porque había diputaciones que repartir. Hoy el PLC está muy demeritado, el doctor Alemán está bastante mal de salud y también está muy debilitado como partido político, pero algunos todavía están en una puja de que quien controla el partido por las próximas diputaciones. Evidentemente ya con lo que pasó anoche, que les dieron una patada y lo sacaron de un grupo donde se creen también los puros, creo que ahora lo que viene es que el PLC va a tener que correr solo en las próximas elecciones. A lo mejor le están haciendo un favor y vendrá la pugna por quién va de candidatos a diputados o no. Ya podemos descartar que la señora María Fernanda Flores no se va a presentar otra vez de candidata a diputada porque hay un grupo dentro del partido que no la quiere. Y los Alemán también ya no van a poder influir aparentemente. Porque aquí en la política criolla nicaragüense muchas cosas se dicen y suceden otras. Yo me acuerdo en el 2002 cuando las acusaciones del gobierno de Enrique Bolaño por actos de corrupción contra Arnoldo Alemán decían que ese era un cadáver insepulto. Y ese cadáver insepulto todavía hoy está dando mucho que hablar y hay muchos pleitos y él no ha hablado. Así es que veremos por dónde se mueven las cosas. Pero para
desde afuera, evidentemente, es un culebrón mexicano de aquellas novelas que las van alargando y alargando y alargando. Y habrá mucho que ver todavía, porque falta un año para ir a las elecciones y falta mucho que ver en la clase política. Sí, yo creo que también para no faltarle a la historia, creo que también debiste recordar, Adolfo, que alrededor del Partido Liberal también era una suerte de el somocismo redivivo, ¿no? Sí. Pues no hay que olvidar ese elemento. Era como decir, aquí estamos los somocistas que nos votaron y aquí estamos de nuevo. Que también, ¿no?, es el origen de Alemán. Que es el origen de Alemán, ¿no? Entonces era el somocismo el que estaba ahí, ¿no? El somocismo. Y lo miraban como el hombre fuerte, el que era capaz de decirle cualquier cosa. Sí, el que más vociferaba. El que más vociferaba. Vulgar, picado. El que más vociferaba. Que golpeaba la mesa. Entonces, tenés toda la razón del mundo. Pero el asunto era que era el somocismo. Había llegado de nuevo el somocismo, ¿no? Era la opción de muchos somocistas, pues se fueron ahí, pues, desde luego. Alberto, yo quiero comentar un poquito de esto. Don Adolfo decía algo muy cierto al principio de la intervención. Hay mucho, como ellos hay mucho, porque es increíble ver cómo está llena de la política, porque son una llena, y no estoy hablando de las dos mujeres, ¿verdad? Estoy hablando generalizando. Estas son una llena porque la llena, vos no sé si vos sabés que esta gente, estos animales, se comen entre ellos mismos y traicionan hasta ellos mismos, hasta entre ellos mismos se traicionan. Entonces, estas de las traiciones, de la cerruchadera de piso, eso no viene desde ahorita, eso ha sido de siempre. Si en al mismo doctor Alemán lo traicionó su vicepresidente, Enrique Bolaños. Esto es algo lógico. Todos tienen el mismo objetivo, el olor al inconfundible, porque es algo inconfundible, el olor inconfundible al poder y al dinero. Al poder y al dinero. Llegaron buscando un beneficio. Traicionaron a sus líderes, traicionaron sus ideales y por supuesto se traicionaron ellos mismos. Cuando yo me refería a que de esto hay mucho, hombre, en el transcurso, a través de la historia, unos que estaban del otro lado, hablando de diputados actuales, hablando de periodistas actuales, ahora están del lado que adversaban. Entonces, cuando se refieren a lo que es la llena política, yo creo que aquí esto no debemos de asustarnos. Si esa es la política criolla que siempre ha existido. Ellos son los que han prevalecido, ellos son los que, según ellos, son los baluartes de la política actual de este país. Bueno, la verdad que vamos a dejarlos a ellos con su rollo y, bueno, como dice Adolfo, pues no ha hablado el señor Alemán. Habrá que esperar que diga, pues, si va a aceptar que está fuera, si viene por la revancha, si no va a permitir que le quiten el partido. Bueno, eso es un asunto de ellos. Lo que sí, retomo las palabras de Tirsa, vamos a elecciones el próximo año. Y yo no veo a ninguna organización de las que quieren el poder, de lo que quisieron arrebatar a la brava, como decimos, haciendo nada por organizarse y todo eso, pues. Pero bueno. Y aunque parezca repetitivo, ¿verdad?, pero también hay que recordarlo, que en este panorama que tienen ellos, pues me imagino que la embajada gringa va a tener que redoblar sus esfuerzos y sus agentes para poder... Para tratar y para imponerse como lo han hecho siempre y para seguir desestabilizando el país, ¿no? Como lo han venido haciendo desde el 2007. Y con la pausa, ¿verdad?, de los gobiernos Chamorro, Alemán, Bolaños, y ya no digamos para atrás cómo fue la presencia de la mano de los Estados Unidos contra Nicaragua. Pero entonces, eso también hay que tener claro, ese panorama, ¿verdad?, que no es así nomás, ¿verdad?, que se van a quedar quietos ni viendo semejante desastre, sino que van a redoblar, a elevar la parada, ¿verdad?, porque su objetivo es sacar el sandinismo, ¿verdad?, del gobierno, elevar la parada con acciones desestabilizadoras, como lo están haciendo en Cuba, por ejemplo. Pero elevar la parada, porque tiene trabajo la embajada.
Pero a estas alturas deben estar clarísimos ya que la tienen muy, muy difícil. Por eso, pero tiene trabajo. La tienen muy difícil. Va a tener- Claro que sí, tienen trabajo. Sí, bastante Claro que trabajo tienen trabajo. tienen ellos. Y- Y eso debemos de estar clarísimos. Y el otro tema, muchachos, que conmocionó al mundo, pues, es la muerte de Maradona, pues. Y continúa. He visto el llanto del doctor ahí, no es para menos, pues. Y si lo culpan a él, ese hombre... Yo también estuviera llorando. Sí, ¿verdad? Ese hombre no es para menos. Esa barra brava y todo lo demás, ¿verdad? Tuvo una vida de lo más intensa. Sin duda alguna, una figura mundial, una figura de planeta, ¿verdad? Maradona, podía esperar cualquier cosa, ¿verdad? De él, que dijera, que hiciera, que expresara. Fue coherente en términos de militancia política. Sí, claro, ¿verdad? coherente, muy Fue muy coherente. coherente. Y eso le cae mal a un montón de gente porque querían verlo en otro lado, pues, y no pudieron verlo así. Pues, y entonces, claro, todos los grandes medios y todo eso enfocándose precisamente por su posición política, por su militancia política. No digo que haya sido un gran revolucionario, porque no, pues tampoco me voy a enredar en eso, pero sí fue un hombre coherente y progresista en términos de pensamiento y eso, pues muy, muy, muy coherente. Amigo de la Revolución Cubana, amigo de la Revolución Nicaragüense, amigo de la Revolución Bolivariana, amigo y muy De Evo cercano a Evo, es decir, a todas las causas, ¿verdad?, progresistas y revolucionarias de América Latina. Eso también lo hizo, porque además era muy cercano a la gente, porque venía de ahí, De ahí, claro. ¿verdad? claro. Venía del barrio y él no se olvidó del barrio. Creo que le hizo un gran daño todo el mundillo que lo rodeó, el mundillo de la droga, el mundillo de la mafia, el mundillo que los reflectores. Las cosas hay que decirlas como son, porque tampoco podemos idealizar, ¿verdad?, a la gente. Ese mundillo lo hizo desastres en él, ¿verdad? Pero eso no demerita no, yo no estoy... lo actuado por él, la gloria que representa, Ni se te el ocurra, acto que ni se te para el ocurra fútbol, ¿no? pensar Por que lo eso. demerito, ¿verdad? Sí, claro. ¿Verdad? No, Por eso no lo te hablo- expliqué. no te hablo lo que ¿verdad? vos, Por eso pues. te estoy diciendo, Te hablo bueno, los todos ataques, tenemos ¿no? claros oscuros y eso Sí, es su claro, parte oscura. claro. Porque también hay que decirle, pues tenemos que hacer las cosas como son, ¿verdad? Pero la muerte muy temprano, un hombre de 60 años, temprano, ¿verdad?, que sí. daba para Por más, sorpresa, sí. ¿verdad?, que realmente golpeó no solamente al mundo del fútbol. Todos nos sorprendimos, te dio pesar y has empezado a ver todos estos días cosas de él que a lo mejor se te habían olvidado o no las conocías, que vos ves el lado humano, personal. Ese entierro fue espectacular. Creo que la familia quedó debiendo, en el sentido que fue muy, muy rápido. La gente quería despedirse de él. No sé si tenía que ver con el tema de la pandemia o no sé, pues son decisiones de la familia, pero creo que eso quedó como un sabor amargo en el paladar de los argentinos, ¿verdad? Que había sido al día siguiente su funeral, pero está la estrella, pues, y los homenajes, sí, las reacciones en Nápoles, pues impresionantes, ¿verdad? Las figuras más importantes del fútbol mundial, del básquet, del béisbol, es decir, todo, pues. Y una estrella, sin duda alguna, incuestionable, ¿verdad? Sí, incuestionable. sí. Y ahora está el asunto de que si procede o no, pues, un señalamiento tan Sí. terrible, pues, como sería responsabilizar a un médico, pues, Porque no lo atendieron porque no bien, lo atendieron bien, que no sé, pues. Pero también quedan preguntas, porque no estaba la familia con él, porque estaba en manos de médicos y todo eso, y no estaba la familia, pero esas son cosas que Son quedan cosas, después sí, que sí, ocurren sí, este sí. tipo de situaciones con personajes de este nivel tan importantes, tan Me universales. imagino que el como médico él. no se imaginó cuando se hizo la foto con Maradona que iba a estar en una circunstancia como esta, ¿no? Adolfo, ¿y usted no es muy seguidor del fútbol? Pues anoche, cómo no, pero no soy muy seguidor, me gusta más el béisbol. Pero
hay que reconocerle los méritos a Maradona y el entusiasmo que provoca en millones de fanáticos alrededor del mundo. Anoche estaba viendo unos medios argentinos que estaban discutiendo sobre eso de las acusaciones contra el médico. Y por qué él estaba recluido en una casa en las condiciones en que estaba, porque dice que varios expertos psicólogos habían recomendado ese tipo de tratamiento o de atención después de salir del hospital. Era un hombre que se airaba con facilidad también. Además tenía muchas comorbilidades, es decir, acarreaba un sinnúmero de otro tipo de enfermedades adicional al tumor que le habían extirpado, y tenía riesgos, altos riesgos médicos. Ahora, que la familia evidentemente anda buscando culpable, a veces no se entiende y uno dice, ¿por qué le pasó esto si era un hombre de 60 años? Sí, pero tenía varias enfermedades que venía acarreando desde hace mucho tiempo. Y el dolor a veces lo lleva a uno a no querer aceptar la realidad y a buscar culpable. Salió ayer también el abogado, representante legal de Maradona, haciendo causa común con el médico, diciendo, no, yo te voy a defender porque esa acusación es injusta. Lo que se llevaron de sus oficinas son los expedientes médicos que los van a revisar, discos duros probablemente para ver si encuentran alguna información indebida de maltratamiento médico. Y eso va a dar mucho que hablar porque a los medios argentinos les encanta hacer muchas historias con esto. Y el mundo pues sabrá mucho de Maradona en los próximos meses. Eliezer. Alberto, bueno, para terminar pues, ¿verdad? Claro. En primer lugar, a los 60 años Maradona yo pienso que no se le fue debiendo nada al mundo. Él hizo lo que quiso, cuanto quiso y donde quiso. De la pura verdad, una estrella, catalogado como el mejor futbolista del mundo. Ganó México 86, creo que fue también. Pero aparte de eso, de los señalamientos que se le hacen al médico Leopoldo Luque, según lo que yo he leído y lo que tengo conocimiento, pues el señor Maradona estaba recluido en su hospital, decidió salirse de ahí, se fue a su casa y ahí fue donde falleció prácticamente. Entonces, y con respecto a esto, yo creo que, como decía don Adolfo, la familia está buscando culpables, pero yo pienso que esto fue por una interferencia directamente de él al salirse del hospital. Lógicamente tenía que estar recluido ahí porque allí se le estaban dando su trato como tiene que ser hospitalario, pero él decidió, debido a su temperamento como era, él se salió y se fue a meter a su casa y fue lógicamente la trágica noticia de lo que sucedió. Era 60 años Diego Armando Maradona, pero creo que es su historia y es catalogado como uno de los reales, verdaderos campeones de lo que es el fútbol. Los verdaderos, porque ahora los actuales pienso yo que son inventado, pero este realmente era como tenía que ser. Bueno, vamos a ir a una pausa para luego ir a la despedida. Vamos a la pausa, muchachos, ya volvemos. Bien, y yo creo que vamos a los comentarios finales. Ya, sí. Ya se nos hizo tarde un poco, o el tiempo de decir hasta el próximo martes. Entonces, yo creo que lo importante es que se continúa trabajando porque la gente esté tranquila. El próximo martes 8 de diciembre. Perdón. 8 de diciembre. El próximo feriado. Hombre. Mira, fíjate que Adolfo siempre está, siempre está el hombre esperando el día de descanso, mira. Como que fuera vago. Como que fuera vago. No, yo decía, solo decía, pero sí hay que trabajar. No, si vos decís... Pero sí trabajamos, ¿sí o no? El que duda que venga claro. No, claro que sí, siempre he estado. Defiéndase, amigo, defiéndase. 8 y traemos información del 7. Siempre. Yo vendría feliz el 8. ¿Vendría feliz? Sí. Dale, pues. Qué alegría. De todas maneras, es cierto, y ese es el día de la Virgen, ¿no? Porque es el 8, el día de la Virgen, celebra el 7. Fíjate que el 7 de diciembre para mí es la celebración más linda que hay en este país, te lo juro. Pues, religiosa, ¿no? Claro. Pues yo no soy muy religiosa, ya te habrás dado cuenta, pero sí, claro. Pero es que es alegre, es que es nacional, es que en todos lados, o sea, como que te envuelve, como que te llena, es bien linda. Y no es de la iglesia,
católica como institución, es de la gente. Claro, claro. Es de la gente, es una manifestación popular bellísima, maravillosa, espectacular. Y es de las que me gusta, fíjate. No, y Si además algo me que gusta de diciembre es esa. es la, sí. Oíme, el grito que hacen, a pesar que no es de la iglesia, pues el grito, no, sí. porque es algo más allá de la iglesia. Sí. Porque es más popular, más tradicional y es más... claro, que tiene un fervor también, ¿verdad? Por el amor a la Reina, a la Virgen María y todo lo demás. Pero todo ese ritual que hay alrededor de la Virgen, quien hace el altar más bonito, y a veces no hace falta el mejor altar para pasarla bien y que la gente cumpla con... Sí, porque fíjate que mucha gente pasa recogiendo todo el año, Tirsa, para celebrar su Purísima. Y al igual que Santo Domingo está asociada también a algunas promesas, algunas situaciones de dificultades, y he dicho, yo le voy a rezar a la Virgen cada 7 de diciembre. Y la gente acude. Pues lo que hay que hacer ahora es ir con cuidado, ¿no? Y... porque la cosa no ha pasado, me refiero a la pandemia, ¿no? No, por supuesto. Y ha habido recomendaciones también de las autoridades de salud. Ayer también la vicepresidenta Rosario Murillo lo mencionó. Entonces, sí tenemos que cuidarnos. Si no estamos, no es que ya pasó, no. Tenemos que cuidarnos y ser muy responsables. Pero lo que te quiero decir es que, por ejemplo, los artesanos de Masaya, los artesanos, los de las canastitas, los de los dulces, los que hacen los altares, los que pintan y todo eso, también es importantísimo, es un mes importantísimo para ellos. Hay mucho movimiento y a mí me gusta. Y lo que más me gusta son los gofios. Los gofios. ¿Desde cuándo no comes una caña? No me gusta. ¿Nunca te gustó? No me gusta. Ni eso ni el limón dulce. Ni el limón dulce. Ni el limón dulce, ni el ayote en miel. El ayote de miel tampoco, ¿verdad? Pero fíjate que yo soy de gofio. La Purísima de repente comenzó a repartir otras cosas, agregó a la gorra, digamos, otros elementos que no eran tradición, ¿verdad? Y yo creo que eso surgió en los 80, Tirsa, que a veces se daban otro tipo de regalos, ¿no? Sí, pero a mí... Todo producto del bloqueo y todo lo demás que teníamos, la guerra impuesta y todo lo demás. Pero la gente imaginaba, la imaginación de la gente, la reconversión. Pero ahora ya están los dulces, y he visto infinidad de reportajes sobre los gofios, los dulces, las cañas, los chichiles, las matracas. Aunque fíjate que la matraca me dejó un mal sabor siempre, ¿verdad? ¿Te acordás? Sí. No, se arruinaron. Se paseó en él, el Toño Lacayo. Sí. Ahí Adolfo sabe muy bien, ¿verdad? Con ese partido. Sí. Todo sabe, Adolfo. Sí. No, yo no sé. Bueno, le agradezco. Pero a mí sí me gusta la cajeta de leche, el golfo, el alfajor, la chicha de maíz que te regalan en las Purísimas. La chicha de maíz, sí. El limón dulce, la caña, la cajeta de coco, el huevo chimbo, todo eso es de temporada. Es mejor que nos digas qué es lo que no te gusta, porque al parecer te gusta todo. No me gusta nada. ¡Qué mentiroso! Todo me gusta. Todo me gusta. ¿A usted, amigo, para irnos? Eliezer, hombre, para mí lo particular que me gusta es que me lo regalen, ¿verdad? Pero apartando eso, ¿cómo se llama? El limón dulce. A mí me gusta eso, esa es la realidad. Y los gofios, por supuesto. Los gofios. Bueno, muchachos, ya hemos llegado al final. Gracias a los otros compañeros por permitirnos unos minutos. Continúe con Canal 4, la mejor televisión, y recuerde cuidarse. Buenos días. Pásale bien. Gracias, muchachos.